Israel, la primera disciplina en este sentido del rey sobre él fue 40 años dando vueltas. Se murieron los incrédulos y entró la nueva generación, esta vez al mando de Josué, que hizo 7 campañas militares confiando y dirigido por Dios, y llegó a conquistar la tierra de Canaán y la repartió al pueblo de Israel. Ahora el pueblo no solo era un pueblo, era una nación con un territorio. Pero ¿quién es el que los había llevado ahí? ¿Quién es el que los había constituido? El que los gobernaba, el que los mandaba. Y en todo el tiempo de Josué hubo sujeción, hubo sometimiento, escaramuzas del enemigo, pero iban siendo superadas por el liderazgo que Dios iba levantando en el tiempo de Josué y después de él con los jueces, gloria a Dios. De alguna manera Dios iba aglutinando a ese pueblo, reteniéndolo y enseñándole, y al mismo tiempo haciendo avanzar su propósito. Sea el nombre de Dios glorificado. Murió Josué, y ya a la muerte de Josué había un deterioro de distinto carácter. Alabado sea el nombre del Señor. Había un deterioro espiritual, había un deterioro moral, sucedían cosas muy raras, muy feas, y hasta en el ambiente y ámbito político también el pueblo iba fracasando. Esa era su forma. Los jueces nos registran una serie de subidas y bajadas en el pueblo de Israel, y al final ese deterioro terrible de apatía. Los últimos capítulos de Jueces, a partir del capítulo 17, versículo 6, añaden al libro un estribillo epitáfico, espiritualmente hablando, muy sombrío, muy triste. Lo menciona el capítulo 17, el capítulo 18, el capítulo 19 y el capítulo 21, el último. Y el último versículo de ese capítulo 21. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En buen castizo, cada uno hacía lo que bien le daba la gana. Suena fuerte, pero es así. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, él era el rey antes, nuestro, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el marco en el cual éramos gobernados. El príncipe de la potestad del aire es el diablo, el Señor lo reprenda. Nos gobernaba. Y dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Oiga las pautas: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que vivir como a uno le da la gana es vivir sujeto a Satanás. Ahí lo dice claramente. Y dice cuáles son las pautas de vivir como uno quiere. Deseos de la carne. Amén. Voluntad de la carne y pensamientos de la carne. Si uno actúa conforme la voluntad de su carne, conforme los pensamientos de su carne y conforme la voluntad de su carne, simplemente está siendo gobernado por el diablo. Quiere decir que estar gobernado por Dios es exactamente lo contrario a eso. Exactamente lo contrario. Es estar
estar absoluta y totalmente sometidos a la voluntad de Dios expresada en su palabra. No hay otra explicación. O el príncipe de la potestad del aire, o el Dios que es el rey de un pueblo que arranca con un espíritu de obediencia total y al cual Él ha venido controlando a través del tiempo, y que llega un momento en que Dios dice hasta aquí y le marca frontera. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? En aquellos días, dice Jueces repetidamente, no había rey en Israel. Pero esto indica como que antes había rey, porque si no, no lo dijera. Quiere decir que antes había, porque dicen aquellos días, esos días de desorden, esos días de desenfreno, no había rey en Israel. ¿Cuál era el primer sistema de gobierno? El patriarcal. Los patriarcas gobernaban por sucesión. Después de eso, Dios trajo a Israel un sistema de liderazgo, un caudillo aquí, un caudillo de allá, levantaba uno por allá, y ese ejercía el propósito de Dios gobernando para bien al pueblo. Alabado sea Cristo. Pero algún día hubo un rey. ¿Acaso Abraham fue rey? ¿Moisés fue rey? Tampoco. ¿Josué? No, no fueron reyes. Este pueblo singular, el pueblo de Israel, pueblo distinto a las demás naciones, hubo un tiempo en que sí tuvo un rey. Lo único que no era un rey humano, era Jehová de los ejércitos. Él era el rey de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en aquellos días a que se refiere aquí, no había rey en Israel, y por eso cada uno hacía lo que bien le venía en gana hacer. Uno no puede vivir así para Dios, hermanos. O uno está sujeto a Dios, o simplemente no es nada. O uno obedece a Dios, o se deja de cuentos, porque a Dios nadie lo engaña. El que dice que no se puede sujetar a Dios, pues no puede pertenecer al pueblo de Dios. No es parte del reino de los cielos. Aunque eso suene fuerte, realmente es así. Esto se llama un gobierno teocrático. ¿Qué quiere decir esto? Teos quiere decir Dios en griego. Gracia es gobierno. Así que teocrático es el gobierno de Dios. Lo mismo que democracia, el demo es pueblo, gracia gobierno. Lo único que esto se ha distorsionado mucho y a veces se parece más bien a una cleptocracia. Clepto, robo, gracia, gobierno. Y en otros casos también se parece a una plutocracia. Pluto, riquezas. Gracia, gobierno, o sea, el gobierno de los ricos. Y peor aún, la autocracia, es decir, gobernarse uno solo. Y querer gobernarse uno solo es como un barco sin timón. Va bamboleando de aquí por allá y va presagiando un desastre próximo. Porque el que no lleva dirección se estrella, se hunde, se pierde, le pasa lo que sea que le pase negativamente. Qué lindo es tener un rey sobre nosotros, y que ese rey sea Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés nunca habló de él siempre dijo, así ha dicho Jehová. Josué siempre invocó lo que Dios había dicho a través de Moisés. Estos hombres de Dios nunca creyeron que ellos eran los que gobernaban la nación, sino que Dios era el que estaba dirigiendo. Pero el pueblo perdió esa brújula. Y ya vemos, hermanos míos, lo que sucedió allá con el último de los jueces, hombre de Dios, incansable. Un hombre que era sacerdote, que era juez y que era profeta.
en un tiempo en que no se oía la voz de Dios, en que no había ministros ungidos, en que no se oía nada de alguien que entrara a la presencia de Dios y pudiera traer el mensaje al pueblo. Un tiempo en el